Muy buenos días, querida iglesia, que el Señor les bendiga mucho. Una vez más estamos reunidos, virtualmente, pero estamos en el mismo espíritu, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, 14 del mes de junio del 2020, estamos, hermanos, celebrando que un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Así que nada, sin más preámbulo, queremos dar las gracias a cada hermano que ha sido fiel en estar con nosotros, conectado, mirando los servicios y siendo edificados por medio de los cánticos y también por medio de la palabra de Dios. Así, querido hermano y los familiares que están ahí con ustedes, gracias, les queremos dar la bienvenida. La iglesia IBM les saluda y también, hermano, queremos que tanto ustedes como su familia sean bendecidos por la gracia y la misericordia de Dios. Así que por favor disfruten el servicio. Esperamos que sea de gran edificación para ustedes y su familia y el crecimiento espiritual del pueblo del Señor. Así que si son tan amables, hermano, quiero que vayan a Salmo 136. Vamos a ver un salmo que el pueblo de Dios o la nación de Israel es un salmo que ellos leían antifonalmente, ellos leían una parte, luego la congregación leía otra parte y así sucesivamente. O sea, el director leía un verso, luego la congregación leía otro verso y así seguían hasta terminar el salmo. Este salmo 136 resalta la fidelidad de Dios, su amor, su cuidado, su protección. Y eso es lo que quiero animar a nosotros, que recordemos que ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que nos creó a nosotros, sigue siendo el mismo Dios fiel, bueno y lleno de gracia y de misericordia. Así que, hermano, Salmo 136, iniciamos en el verso 1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabá al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabá al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señorease en las noches, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Versículo 19. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro avivamiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y termina el Salmo 136, termina así, versículo 26, alabá al Dios de los cielos, porque para siempre
es su misericordia. Oremos. Padre bueno, Dios de toda gracia y misericordia, Señor, gracias te damos porque tu palabra nos anima, nos exhorta a alabar al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, qué privilegio tenemos de alabar a un Dios que es rico en misericordia, un Dios que se deleita en mostrar gracia y misericordia, un Dios que se complace en amar, un Dios que se complace en perdonar. Padre, si miramos nuestras iniquidades, si miramos nuestras imperfecciones, si miramos las veces que te hemos fallado, Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú nos tengas en mente? ¿Quiénes somos nosotros para que tú tengas memoria de nosotros? Padre, gracias, porque todo lo que tú nos has dado, todo lo que hemos recibido, todo lo que somos en Jesucristo ha sido por tu gracia y por tu misericordia. Padre, dirige este servicio. Oramos que seamos edificados, transformados por medio de tu palabra, y permítenos que tu pueblo se regocije cantando a ese Dios que es rico en misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hola Iglesia, esperamos que junto con nosotros podemos adorar a nuestro Señor con una canción que se llama El que resucitó. Respiras tú.
Buenos días, mis hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Es un placer para mí una vez más el poder estar compartiendo con ustedes en esta hermosa mañana lo que es la eterna y dulce palabra del Señor. Vamos a tener nuestro estudio hoy en la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en su capítulo 10, el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia, en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 1 al 6. Vamos a estar estudiando la eterna palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, San Juan 10, del 1 en adelante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que oirán de él porque no conocen su voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendían de qué era que él les decía. Vamos a orar. Padre, tú eres santo, tú eres eterno. Te damos gloria y honra a ti porque solamente tú la mereces, buen Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a poder aplicarla a nuestras vidas. Que tu voz esté resonando en nuestros corazones y podemos estar atentos a tu dulce voz siempre, Señor. Guíanos y guárdanos, porque te necesitamos. En el sagrado nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como le dije, mis queridos hermanos, vamos a buscar siempre en el Evangelio según San Juan la relación de nuestro Señor Jesucristo con Dios. Jesucristo, este Evangelio apunta a que Él es Dios y debemos de buscar eso en cada una de las páginas del Evangelio según San Juan. Aquí, esta es una alegoría más de las que el Señor Jesucristo viene dando en todo el Evangelio. Yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema Jesús, el buen pastor. Jesús, el pastor del mundo, de las ovejas. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí en esta tarde es con la primera aclaración que nuestro Señor Jesucristo empieza, con una frase pero muy importante, que quiere que cada uno de nosotros podamos prestar atención. Él dice, de cierto, preste mucha atención en esta declaración que voy a hacer. Está diciendo aquí este capítulo. De cierto, le digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, aún en esos lugares bíblicos, todavía existen lo que son estos rediles públicos, redil en el cual los pastores depositaban sus ovejas. La depositaban, iban a su casa para ellos pasar la noche y dejaban el encargado, en manos del encargado, sus ovejas y iban a su casa. Al otro día por la mañana venían y tomaban sus ovejas. Se presentaban ante el portero y éste le permitía, porque lo identificaba, y así podían tomar sus ovejas. La declaración que Jesucristo nos quiere hacer aquí es que podamos ver a este siervo, al Señor Jesucristo, como dueño de estas ovejas. Pero antes de eso vamos a ver aquí el redil, la posición de seguridad que tienen las ovejas. Es ese lugar donde están a salvo, es ese lugar donde están seguras, es ese lugar donde se identifica a la cual pertenecemos, ese lugar del redil donde cuando depositamos nuestra fe en el único y Salvador, el Señor Jesucristo, estamos seguros. Y es allí
donde estamos seguros, allí en ese redil, donde pertenecemos a nuestro gran Salvador. Es el lugar de posesión, es el lugar de salvación, es un lugar de seguridad, es un lugar donde tú y yo estamos seguros. Y allí, en el redil, puede ser en la iglesia, puede ser en el reino de los cielos, puede ser en la eternidad, puede ser la salvación, puede ser un lugar de fe y de posesión, puede ser un lugar también de aceptación. Pero debemos de hacer una advertencia aquí en esta parábola, si usted así lo quiere llamar, en esta alegoría. Hay dos personajes que van a ir detrás de las ovejas. Y todo el capítulo va a tratar acerca de eso. Existe lo que son los pastores falsos que irán detrás de las ovejas, o existe también el personaje del pastor verdadero, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y con esto en mente, dice aquí el versículo 1, de cierto te digo, que el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y es un salteador. Existen estos pastores falsos, maestros falsos, que lo vemos identificado desde los primeros capítulos de este evangelio, donde se opusieron a nuestro Señor Jesucristo en todo el evangelio. Entonces, estos pastores falsos quieren ingresar a redil, quieren entrar al redil, pero quieren hacerlo por diferentes partes. Por una parte, que ellos deben de entrar, y dice que no pueden entrar porque no son verdaderos pastores, sino que son falsos. Quieren trepar por otro lugar, quieren forzar para poder entrar, y no pueden entrar por el único acceso que Dios es sagrado, que por la puerta del redil, sino que dice que ellos trepan por otro lugar. Entonces, aquí vemos estos pastores tratando de trepar, y aquí la palabra por, si puedes notarlo aquí en el evangelio, sino que suben por otra parte. Mira el verso 2, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Pero estos ladrones, estos salteadores, entran por un lugar totalmente diferente, un lugar totalmente inaceptado, inapropiado, porque no son suyas las ovejas. Entonces dicen que estos maestros falsos quieren tomar y desviar la dirección de las ovejas, quieren raptarla, quieren hacerse posesión de las ovejas por un lugar falso, un lugar absolutamente errado. Entonces el Señor aquí nos los advierte, que el que no entra por la verdadera puerta del redil son salteadores, son ladrones. Y qué bueno se poder ver aquí que la palabra que se utiliza para ladrón, salteador, es usada solamente para dos personajes en la Biblia que eran totalmente malvados, haciendo referencia de Judas, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, y también haciendo referencia de Barrabás, los cuales eran hombres ingratos, impíos, hombres malos. Asimismo, identificado aquí en ladrones, estos ladrones que se oponen a Dios y que quieren de todas maneras arrebatar las ovejas, trepándose por un lugar, por decirlo así, para saltar la valla, o cual no son suyas las ovejas, sino que es un salteador. Son hombres malvados, son hombres impíos, son hombres ingratos, que quieren destruir el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que hacer esta aclaración aquí. Son seductores, son engañadores, son astutos, son deshonestos, son malvados, y solo quieren dispersar y destruir las ovejas. Así podemos identificar este tipo de pastores falsos, en el cual la Biblia, este es un tema amplio para hablar de estos pastores falsos, engañadores, dispersadores del rebaño, el cual quieren hurtar, quieren destruir el único rebaño de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, hay otro lugar, hay otro grupo, por haber dicho así, hay otra persona que es el pastor. Este pastor entra por la puerta. Este pastor es el dueño del rebaño,
es el encargado, es la persona autorizada por Dios, es el Señor Jesucristo, el cual sabe a dónde está la puerta. Más adelante lo vamos a ver, que Él está en la puerta. Y su único anhelo es hacer la voluntad del Padre. No es dispersar las ovejas, sino cuidar de ellas, protegerlas, porque Él sabe dónde están. Más adelante vamos a ver que Él la conoce por su propio nombre. Él es el único autorizado. Él es la persona que el portero conoce. Y vamos a ver ese rol que juega ese portero, que es el Espíritu Santo, abriendo los oídos de las personas, abriendo su entendimiento y dando paso a Jesús para que puedan sus ovejas escuchar su nombre. El Señor Jesucristo juega un papel aquí del buen pastor, el pastor que vela, que cuida, protege, conoce sus ovejas por su propio nombre. Entonces el único propósito del buen pastor es cuidar de este rebaño, que el único propietario es Dios. Las ovejas les pertenecen a Dios y es el propósito de él. Su propósito es hacer la voluntad de ese dueño. Él es un solo servidor y es hacer la voluntad del dueño, que es nuestro Dios, el Padre. Entonces el pastor entra por la puerta que fue hecha para que entren solamente dos individuos. La puerta está hecha para que entre el pastor y para que entren las ovejas. El pastor es conocido, el pastor es la persona adecuada. Él no tiene miedo de entrar por la puerta. Él ha sido designado por la sola voluntad de su Padre para poder entrar a ese redil donde se encuentran las ovejas. El pastor conoce sus ovejas por su nombre. En la antigüedad las ovejas no eran marcadas como es marcado el ganado hoy en día, que se le marca con algún instrumento caliente para poder así saber cuáles son las ovejas que le pertenecen a cada cual, ya sea con el inicial de alguna letra, ya sea con algún número. Pero aquí es diferente. Aquí vemos que el pastor conoce las ovejas, en realidad las conoce una por una, conoce su nombre. Él conoce a cada cual por su nombre. Y las ovejas, oye lo interesante, sus ovejas conocen la voz de su pastor, y ese pastor va delante de ella cuidándola y protegiéndola. Él la llama, la palabra que aparece ahí en el verso, Él llama por su nombre. Y lo bueno es que cuando la llama por su nombre, las ovejas del Señor, las ovejas del redil, van detrás del pastor, no él delante, no es ella delante y él tratando de guiarla, sino que va adelante, guiándola por pastos, por abundancia de pasto, por lugares de reposo, como dice las Sagradas Escrituras más adelante. Entonces el buen pastor la guía ¿por dónde? Por lugares exclusivos, y la lleva dentro de sus brazos. Dice la palabra del Señor: como pastor apacenta su rebaño en sus brazos, llevará los corderos y su seno los llenará y los pastoreará suavemente a la recién parida. Isaías 40:11. Él guía a las ovejas a los pastos lejanos de los peligros que se pueden aproximar y que pueden representar las ovejas. Él la guía por lugares delicados. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. El pastor busca y salva a las ovejas que se pierden. Recuerde eso, el pastor busca y guía a aquellas ovejas que se pierden. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre ha venido y a buscar lo que se había perdido. Él busca a las ovejas, Él protege a las ovejas para que su vida no puedan ser sacrificadas por los lobos. Aquí vemos el total cuidado que tiene el verdadero pastor.
es hacia las ovejas que son suyas, hacia las ovejas que le han sido encomendadas. Las ovejas conocen su voz, las ovejas siguen la voz del pastor que son suyas. Y es el gran cuidado que tiene el Señor. Nos protege incluso cuando el enemigo quiere dispersarlo. Incluso las ovejas, el pastor da su vida por sus propias ovejas. Dice la palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas que son suyas. Más adelante vamos a leer el verso 4 y el verso 5 de Evangelio según San Juan en su capítulo 10. El verso 4 y el verso 5. Dice así la palabra del Señor: y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, Él va delante de ellas, y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí están las ovejas. Aquí estamos nosotros representados. Ovejas que son creyentes. Las ovejas ejemplifican a sus discípulos. Discípulos del Señor. Ovejas que conocen la voz de su pastor. Conocen las ovejas el sonido de su pastor. Y aquí vemos que el sonido de su voz no es poco incierto, no es poco claro, sino que es un sonido conciso, es un sonido claro, es un sonido seguro, que las ovejas escuchan la voz del pastor. La palabra de su voz son palabras de cuidado, son palabras de ternura, son palabras de advertencia y son palabras de seguridad. Esas son, mis queridos hermanos, estas hermosas palabras, dulces palabras, en las cuales el pastor no quiere guiar a cada uno de nosotros. Hermanos, y a este punto quería llegar, porque este es el corazón al principio de estos 6 versos, donde las ovejas escuchan esa tierna voz, esas voces de advertencia, esas voces de ternura, esas voces de cuidado que Dios nos está llamando y que Dios nos ha llamado. Y déjame hacerte la pregunta, mi querido hermano, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en cualquier momento que tú estés escuchando este sermón, en la tranquilidad de tu hogar, ¿has escuchado ya el llamado del Señor? ¿Has escuchado ya la voz del buen pastor? Pedro escuchó la voz del Señor. Natanael escuchó la voz del Señor. El ciego escuchó la voz del Señor. Hermano, amigo que nos escucha, ¿has podido tú ya escuchar la dulce voz del Señor, el dulce llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros? Estamos esperando ese dulce día cuando el Señor nos llame, cuando Él venga en las nubes y pueda llamar a cada una de sus ovejas por su nombre. Él nos conoce, más bien que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Querido hermano, que podamos estar atentos a la dulce voz del Señor, a su Espíritu Santo hablando a través de su palabra, a través de cualquier sermón. Solamente de esta manera pueden ser congregadas todas las ovejas, cuando escuchen el dulce llamado del buen pastor, el que cuida, el que vela por nuestras almas, Jesucristo, el buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas, el que puso aquí en esta alegoría todas las credenciales de que Él es el buen pastor. Él no vino como un ladrón, Él no vino como un salteador, Él vino para dar su vida por el rebaño, su iglesia, su pueblo, su gente, su nación, de todo el mundo, toda congregación, todo aquel que en Él cree y escucha su voz. Entonces, mis queridos hermanos, que nos podamos mantener fieles, que podamos mantenernos firmes a este llamado, a la voz del pastor. Dice el verso 4, y cuando ha sacado fuera a las que son propias, va delante de ellas y las ovejas se le siguen porque conocen su voz. Hermanos, que nuestros oídos nunca se aparten
de la dulce voz de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que en medio del peregrinaje, en medio de estas caminatas, necesitamos ser pastoreados cada día más por el buen pastor, el que vela por nuestras almas. Ese es Jesucristo, que lo dio todo en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos seguir sus pisadas. Hermanos, que no podamos seguir las voces de ningún extraño, que no sigamos a nadie que nos conozcamos, sino que podamos solamente escuchar su tierna y dulce voz a través de su palabra, que podamos estar atentos cuando se predica la verdadera palabra del Señor, al llamado que Jesucristo nos ha hecho. Él es el buen pastor, Él es nuestro guía, Él es quien nos cuida, Él es quien nos lleva por lugares de delicados pastos. Somos ovejas de su prado, le pertenecemos a Él y solamente a Él. Él es el buen pastor. Mira lo que dice más adelante. Dice la palabra del Señor. Estas alegorías le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hay muchas personas que hoy han cerrado sus oídos al dulce llamado de nuestro Señor Jesucristo. Solo son palabras resonantes. Se han endurecido, sus oídos están cerrados. Así el Señor lo acusó de que estaban ciegos, como el ciego que él sanó en el capítulo 9. Su palabra estaba totalmente cegada, estaba totalmente cerrada para aquellos falsos creyentes. Que nuestros oídos puedan seguir atentos al dulce llamado del buen pastor. Y recuerda, Él nos guía, Él nos cuida, Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas, y no solamente por sus ovejas, deja las 99 y va por una. Así que, queridos hermanos, mantengámonos firmes, fieles. El pastor quiere seguir hablando a través de su eterna palabra, que no se aparte nunca de nuestra boca la dulce palabra, el dulce consejo de nuestro Salvador. El Señor quiere seguir guiándonos, el Señor quiere seguir dirigiéndonos. Así que, hermanos, también podemos ser de instrumento para otros que están perdidos. Hay más ovejas que necesitan venir a este redil verdadero, y tú y yo podemos ser de bendición para aquellos que todavía están perdidos. Tal vez están en algún lugar, alguna secta falsa, están creyendo alguna mentira, pero predica la palabra. Y cuando la palabra del Señor es predicada, pueden ser abiertos los oídos a través del Espíritu Santo, el portero, y pueden ser añadidas a ese redil, y podemos ser todos pastoreados por el buen pastor. Hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde, porque necesitamos seguir siendo guiados por el buen pastor, el que da su vida por nosotros. Y recuerden que un día el buen pastor, Jesucristo, nos llamará por nuestros propios nombres. El Señor nos conoce, el Señor nos guarda, el Señor nos guía, el Señor vela por nuestras almas, el Señor quiere siempre guiarnos por lugares de delicados pastos. Solamente, mis queridos hermanos, que tú y yo nos podamos mantener atentos a la voz de nuestro Señor. Tengan mucho cuidado, queridos hermanos, que no nos pase como estos hombres impíos e ingratos que rechazaron el Señor. Y más adelante en el capítulo 9, hacia atrás, vemos cómo estos hombres rechazaron al único Salvador y gran Dios. Y este hombre que fue sanado, este ciego, fue expulsado de la sinagoga. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo dijo de que Él iba a preparar un redil, un lugar para aquellos que verdaderamente pertenecemos a su redil. Fuera del judaísmo, fuera de la ley, fuera de la carga, existe un solo redil, existe un solo pastor que quiere pastorearnos por el lugar seguro. Jesucristo en esta alegoría, como le dije anteriormente, mostró
todas sus credenciales, todas las profecías en Él se cumplen como el buen pastor. Nació de una virgen, un retoño de Isaí. Las profecías de Isaías, todas en Él se cumplen. Recuerden que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Queridos hermanos, que nos podamos mantener firmes creyendo en la única voz del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Necesitamos, Dios, cada día más escuchar nuestra voz, tu voz, la única voz que nos puede salvar, la única voz que nos cuida. Señor, tú quieres lo mejor para tu rebaño, para tus ovejas. Señor, como ovejas somos torpes, tropezamos, nos vamos por lugares que tal vez a ti no te agradan, pero tú siempre estás velando por nosotros, tú siempre nos estás cuidando. Señor, anhelamos ese día cuando podamos oír de ti, llamarnos por nuestros propios nombres. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu protección hacia cada una de las ovejas. Señor, ayúdanos a ser fiel en seguir predicando tu palabra, que es de la única manera que las personas pueden escuchar tu voz. Gracias te damos, Señor. Sigue guardándonos y sigue protegiendo. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. 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 Iglesia, esperamos que todos conozcan esta canción. Amén.
hermanos, seguimos aquí. Ahora vamos a tener el tiempo de lo que son todas las informaciones. Ya estamos contentos, estamos deseosos de poder volver al templo y ver nuestras caras. Recuerden de que el 21, domingo 21, ya tendremos nuestra reapertura, donde nos veremos todos allí. Los avisos para esta semana es que sigan orando. Necesitamos que manden sus oraciones, manden su motivo de oración al grupo. El miércoles, Dios mediante, vamos a tener un culto especial de oración donde Roberto y yo estaremos allá en Ondoli, en el templo, orando, teniendo un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Así que necesitamos que manden su motivo de oración al grupo para que podamos estar orando los unos por los otros. También vamos a hacerle un pequeño video allá en el templo de cómo será la reapertura, con lujos de detalle de cada uno de los detalles de cómo va a ser la reapertura, las informaciones que ustedes necesitan saber. Todo estará ahí en ese video que vamos a hacer para que ustedes puedan estar lo más educados a la hora de poder regresar al templo. Así que sigan orando por la unidad de la iglesia, sigan orando por el cuerpo pastoral, sigan orando por los jóvenes, sigan orando por el hermano Amparo, la situación con el familiar de él en los Estados Unidos. Y nada, hermanos, nos vemos el domingo, Dios mediante. Cuídense mucho, le queremos, un fuerte abrazo.